Hola chicos, en este video vamos a ver los ejemplos de la clase aplicación de las razones trigonométricas, ángulo de depresión y ángulo de elevación. Vamos a ver un ejemplo de la aplicación de las razones trigonométricas. En estos ejercicios lo importante es saber interpretar los datos que nos dan, hacer un dibujo de la situación que nos dan y una vez hecho esto, si lo hicimos correctamente, el ejercicio será bastante sencillo, será igual que el tema anterior, que los ejercicios de la clase anterior. En este caso dice que un carpintero compra una escalera de 25 pies y en las instrucciones de uso dice que la posición más segura para ubicarla sobre la pared es cuando el pie de la escalera se encuentra a 6 pies de la pared. Nos pregunta, ¿qué ángulo forma la escalera con el suelo? Pues bien, como les decía, lo importante es hacer un esquema, un dibujo de la situación. Acá tenemos una pared, una escalera de 25 pies y que está colocada a 6 pies de distancia de la pared. Vean, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este triángulo donde conocemos la hipotenusa. Este lado sería el opuesto, evidentemente no lo conocemos, pero a quien sí conocemos es al adyacente. ¿Cómo sabemos que esta es la hipotenusa? Bueno, a simple vista vemos que es el lado más largo, y también que se opone al ángulo recto. Vean, aquí está el ángulo recto, está enfrente. Entonces, tenemos la hipotenusa adyacente y queremos conocer el ángulo que forma la escalera con el suelo. Este es el suelo, esta es la escalera, entonces queremos conocer este ángulo, que lo hemos nombrado teta, que es una letra griega. Hay muchas letras griegas que se utilizan para referirnos a los ángulos. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona al adyacente y a la hipotenusa? Adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Si no nos acordamos, vayamos a los apuntes y busquemos ahí nuestras razones trigonométricas. Entonces, el coseno de teta va a ser igual al adyacente, o sea 6, entre la hipotenusa que vale 25. 6 entre 25, 0.24. Despejando teta, pasamos coseno al otro lado, coseno inverso de 0.24. Recordando cómo se saca esto en la calculadora, Shift y en este caso sería coseno. ¿Qué pasa si no tenemos una calculadora de esta? Pues busquemos en la Play Store o en la App Store de Apple, si ustedes tienen iPhone, y ahí busquen calculadora científica. Y hay muchas aplicaciones de calculadoras científicas. No hace falta gastar en una calculadora si no tenemos. Si tenemos un celular con Android o un iPhone, ahí tienen ya su calculadora. Bueno, al hacer este cálculo nos da 76.11 grados. Ahora, vamos a ver acá un poco sobre el ángulo de depresión y ángulo de elevación. Esto para algunos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, si un observador se encuentra acá y está viendo hacia arriba, el ángulo que se forma con su línea de visión y una línea horizontal frente a él, a ese ángulo que se forma lo llamaremos ángulo de elevación. Y si el observador está arriba y él mira hacia abajo, el ángulo que se forma entre su línea de visión y una recta, una línea horizontal frente a él, ojo que esta línea sería paralela al suelo, ¿verdad? Entonces, al ángulo que se forma entre esas dos líneas sería el ángulo de depresión. Ahora, esto nos sirve para interpretar los ejercicios. A la hora de la práctica es bien importante conocer esto que tenemos acá, del lado derecho, acá. Si tenemos nosotros dos líneas
dos rectas que son paralelas, esta recta y esta es paralela, si nosotros trazamos una línea acá, una recta secante, o sea que intercepta a las dos líneas, a las dos rectas paralelas que tenemos, si nosotros trazamos eso, el ángulo que se forma acá es igual a este que se forma acá, por una propiedad, ¿sí?, que es de geometría y nos va a servir mucho acá. Tenemos que tener eso bien en mente. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a los ejemplos. Un fotógrafo profesional desea tomarle una foto a una granja que observa desde un globo que está a una altura de 475 metros del suelo. Hacemos el globo, está a 475 metros del suelo y a una distancia de 850 metros de la granja. El globo está a una distancia de 850 metros. ¿Cuánto mide el ángulo θ, o sea, este ángulo de acá, si la línea punteada es horizontal? Entonces, esto es una clara muestra de un ejemplo de ángulo de depresión. Nosotros queremos conocer este ángulo. Ahora, por la propiedad que les mencioné anteriormente, este ángulo de depresión va a ser igual a este ángulo que está acá. Ahora, para este ángulo que está ahí, que está un poco oculto, ¿quién es 475 y quién es 850? Si nos damos cuenta acá, 850 está frente al ángulo recto. Entonces esto sería la hipotenusa. Y 475 está frente a él, se opone a él. Entonces es el lado opuesto. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el lado opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces el seno de θ sería igual al opuesto, que en este caso es 475, entre 850, que es la hipotenusa. Al hacer esta división nos da este valor y despejando θ sería θ igual a seno inverso, usamos la calculadora, ¿verdad? Y nos dará como resultado 33.97. Ahora veamos un ejemplo de ángulo de elevación. Un guardabosque quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base del árbol. Aquí está el guardabosque, entre él y el árbol hay 7 metros y observa la punta de este árbol con un ángulo de 74 grados. Esto sería ángulo de elevación. Y aquí está 74 grados. Nos pregunta, bueno, más bien nos da otro dato y nos dice que la altura del guardabosque es de 1.6 metros. Bastante bajito, ¿verdad? Es bajito, 1.6 metros. Este dato es sumamente importante. ¿Cuál es la altura del árbol? Evidentemente, usando ángulo de elevación, solamente vamos a calcular esta parte del árbol. Ahora, ¿cuál es la parte del triángulo que se nos ha formado que queremos encontrar? El lado opuesto. En este caso lo nombramos BC. Sería el lado opuesto. ¿Y quién es 7? 7 es el adyacente. ¿Y cómo sabemos de qué es el adyacente? Bueno, porque el otro lado que no hemos nombrado ahorita y la identificamos como la hipotenusa. Entonces, por descarte, este debe ser el adyacente. ¿Cómo sabemos que es la hipotenusa? Pues es el más largo, es el que está frente al ángulo recto, ¿verdad? Entonces, teniendo el adyacente y queriendo conocer el opuesto, ¿qué razón trigonométrica me relaciona opuesto y adyacente? Ah, la tangente. Entonces la tangente de 74
va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Pero el opuesto, ¿quién es? No lo conocemos, lo vamos a nombrar como BC, ¿sí? ¿Por qué BC? Porque aquí está B y aquí está C. El lado que está entre estas dos letras, ese sería BC. Despejando BC, 7 está dividiendo, pasa a multiplicar, 7 por tangente de 74, 24.41. Pero esto es lo que mide esta parte del árbol. Falta encontrar esta de acá, pero esta parte de acá es igual a 1.6 metros. Entonces solamente sumamos 24.41 más 1.6, entonces el árbol mide 26.01 metros. Eso sería todo. Si tienen consultas, las pueden hacérmelas en la clase o por WhatsApp. Un saludo.